Intervención del asambleísta por Morona Santiago, Luzmila Abad, dijo que aquí hablamos de la vida de una subteniente que falleció en un batallón que se creería era un lugar seguro. Estamos hablando de un femicidio, no es un ahogamiento. Han querido maquillar el hecho. Cuestionó el rol del Ministerio de la Mujer. Con esta intervención se cierra el debate de este informe preparado por la Comisión Ocasional. DTS y procedo a certificar si ha sido remitida. Se está verificando si ya la moción llegó a la Secretaría General para dar lectura y dar parte al procedimiento que corresponde, el registro y luego la votación frente al informe que ha sido remitido por parte de la Comisión Ocasional que se conformó para hacer este seguimiento de este caso. Recordemos que Pamela Iditaati fue hallada sin vida la madrugada del 29 de junio en su dormitorio en el Fuerte Militar Napo. Tras el suceso, las autoridades ordenaron la detención de 4 militares y el procedimiento de otros 2. Firmando el documento. Si me dan un minuto más ya podemos proceder con la lectura y votación. El juzgador decidió que 6 militares queden libres y con medidas sustitutivas. Las investigaciones arrojaron resultados controvertidos, mientras un informe señalaba que la autopsia mostró signos de violencia física y sexual. Otro indicaba que la causa de la muerte de la subteniente fue por un edema pulmonar por intoxicación alcohólica. El 26 de octubre de 2024, la Fiscalía informó que el caso fue elevado a consulta de fiscal provincial de Orellana. La agente fiscal que llevó el caso decidió abstenerse, es decir, cerrar el caso. 30 días después, en respuesta, la Fiscalía de Orellana ratificó esa decisión. Esto es parte del antecedente de este caso que llegó a la Asamblea Nacional y que hoy ya se analizó en el Pleno del Parlamento a través del debate de cada uno de los legisladores exponiendo sus criterios respecto a este caso. En primera instancia se abrió esta comisión general para escuchar al padre de Pamela Iditaati y con lágrimas en los ojos narró y pidió al Pleno del Parlamento aprobar este informe. En un informe de 123 páginas se busca justicia, como se lo ha dicho en las intervenciones en el Salón Plenario Nela Martínez. Vamos a dar lectura a algunas de las recomendaciones que constan en este documento. Reparación integral, implementar una compensación económica justa que contemple el daño moral y material sufrido por la familia de Iditaati. Ha sido remitida por escrito de Secretaría General. Si me dan nada más unos segundos para proceder a la impresión, la lectura, por favor. Realizar un acto público de disculpa y reconocimiento de responsabilidad por parte de las Fuerzas Armadas y del Estado ecuatoriano, establecer una beca o programa de capacitación en honor a Iditaati. SP-2025-0025-M de Quito, Distrito Metropolitano, 6 de mayo de 2025. Para señorita Rebeca Viviana Velor Ramírez, presidenta de la Asamblea Nacional. Asunto: moción para la aprobación de propuesta de resolución, continuación de la sesión número 1020, último punto del orden del día del Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador. De mi consideración en mi calidad de asambleísta de la República del Ecuador, dentro de la continuación de la sesión número 1020 del Pleno de la Asamblea Nacional, en relación al último punto del orden del día amparado en lo dispuesto en el artículo 8 y el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mociono lo siguiente para que en virtud de lo establecido sea sometido a votación. Se ponga a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la resolución adjunta a esta comunicación para su aprobación. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe Magíster Silvia Patricia Núñez Ramos, asambleísta. De igual forma, señorita presidenta, procedo a dar lectura de la parte resolutiva de la moción adjunta a la presente moción. En ejercicio, el Pleno de la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, resuelve. Artículo primero. Aprobar el informe de cumplimiento de la resolución RL número -2023-2025-071 por la verdad, justicia y reparación de Aidita Pamela Ati Gavilanes, acogiendo sus conclusiones y reconociendo el trabajo desarrollado por la Comisión Especializada Ocasional. Artículo segundo, remitir el presente informe al Ministerio de Defensa y el jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con el fin de que se dé cumplimiento al acto de disculpas públicas. Artículo tercero, disponer que el presente informe sea remitido al Presidente de la República, al Ministerio de Defensa Nacional, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a la Fiscalía General del Estado, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y demás instituciones competentes, con el fin de que en el marco de sus atribuciones analicen y valoren la viabilidad de implementar las recomendaciones contenidas en el informe, particularmente aquellas relativas a medidas de reparación integral, incluyendo actos públicos de reconocimiento, reformas institucionales para prevenir la violencia de género en contextos estatales y militarizados, protocolos de protección, monitoreo y denuncia en las Fuerzas Armadas, cambios normativos en materia penal y administrativa para fortalecer los mecanismos de prevención y sanción.
Artículo 4. Encargar a la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad el seguimiento trimestral a la implementación de las conclusiones y recomendaciones del informe. Esta labor deberá evidenciarse mediante la presentación de un informe al Pleno de la Asamblea Nacional en un plazo máximo de 180 días posteriores a la notificación de esta resolución. Hasta ahí la lectura de la moción y del proyecto de resolución adjunto, señorita presidenta. ¿Tiene apoyo a la moción? Se espera No me entonces registre, a la por favor, disposición, primera ahí votación. ya lo dispuesto la presidenta de la Asamblea Nacional, el registro y después la votación. De conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Silvia Patricia Núñez Ramos. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. Entre las recomendaciones que también contempla el informe está el establecer una beca o programa de capacitación en honor a Idita Ati, dirigida a mujeres interesadas en carreras militares como medida simbólica de reparación y promoción de igualdad de género. En las reformas institucionales se plantea crear un organismo independiente con autonomía para supervisar la implementación de políticas de género y derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas. Reformar la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas para incluir disposiciones específicas sobre prevención, sanción y reparación en casos de violencia de género. También establecer protocolos claros para la prevención y atención de la violencia en contextos militarizados con mecanismos de monitoreo continuo. En cuanto a las medidas de no repetición, implementar capacitaciones obligatorias y periódicas en derechos humanos y perspectiva de género para todo el personal militar y judicial. Diseñar un sistema de monitoreo con indicadores claros que evalúen la efectividad de las políticas de prevención y protección en las Fuerzas Armadas. Garantizar la transparencia y rendición de cuentas en todos los procesos investigativos relacionados con casos de violencia de género. Sobre las recomendaciones en garantías de protección, se propone crear un protocolo nacional unificado para la protección de víctimas de violencia de género en contextos estatales militarizados y alineado con los estándares internacionales. Establecer mecanismos efectivos para la denuncia de irregularidades dentro de las instituciones militares, asegurando la confidencialidad y protección de los denunciantes. Cambios normativos necesarios. Reformar la normativa penal para garantizar la aplicación efectiva de sanciones en casos de negligencia y omisión de deberes por parte de servidores públicos. Incluir en el Código Orgánico Administrativo disposiciones específicas que detallen las responsabilidades de las instituciones militares en la prevención y atención de violencia de género. Ampliar las competencias de la Asamblea Nacional para garantizar un control más riguroso sobre la implementación de políticas de género en las instituciones públicas, para que la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad cumpla con el mandato del artículo 4 de la resolución de conformación de la Comisión Ocasional se recomienda. Todavía hay unos problemas tecnológicos. También se propone la creación de un sistema nacional integrado de monitoreo de femicidios. En curules electrónicos, toda vez que se resuelvan podemos proceder a cerrar el registro y tomar votación. Y en esta creación del Sistema Nacional Integrado de Monitoreo de Femicidios se establece un observatorio permanente que recopile datos desagregados por género, etnia, edad, tipo de relación con el agresor y contexto criminal, doméstico, sexual, entre otros. Incorporar transfemicidios y casos relacionados con sistemas criminales para obtener una visión integral del fenómeno. Fortalecimiento de medidas de prevención y protección. Garantizar recursos para implementar sistemas de alerta temprana en zonas de alta incidencia en colaboración con la sociedad civil y gobiernos locales. Diseñar protocolos obligatorios para instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía, priorizando la protección de mujeres en espacios estatales. Promoción de la ley de reparación transformadora e integral. Acelerar la implementación de esta ley para atender las necesidades de las familias afectadas por femicidios, especialmente de niños, niñas y adolescentes en orfandad. Capacidad institucional, impulsar programas de formación obligatoria en derechos humanos y perspectiva de género para operadores de justicia, fuerzas de seguridad y personal estatal. Evaluación y rendición de cuentas. Emitir informes periódicos de manera semestral que detallen los avances en la implementación de las recomendaciones y acciones de prevención con enfoque interseccional a cargo del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Juicio político a representantes institucionales. Con base en los hallazgos presentados, se recomienda iniciar procesos de juicio político en contra del ministro de Defensa Nacional, Giancarlo Lofredo, por incumplir su deber de garantizar un entorno seguro y la implementación efectiva de protocolos de prevención en las Fuerzas Armadas.
También se plantea el juicio político a la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Ariana María Tanca, por no desempeñar un rol proactivo y omitir su deber de garantizar la protección y reparación integral de la familia de Aidita Ati. Y también a la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, por archivar el caso sin acotar todas las líneas investigativas, violando el principio de debida diligencia y perpetuando la impunidad. Estamos dando lectura a las recomendaciones de este informe por la verdad y la justicia de Aidita Ati. Y estas son las recomendaciones que también se expuso durante el debate en el Pleno del Parlamento. Que se han superado los problemas en las curules electrónicas, por lo que podemos proceder a cerrar el registro y tomar votación. Me permito informar, contamos con 108 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Silvia Patricia Núñez. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Una vez que ya se registraron las asambleístas, la disposición ya se ha escuchado de empezar con la votación. Podemos observar que los parlamentarios han utilizado hasta este momento 3 de las 4 opciones que tienen. Votos a favor, el voto en contra, 1 hasta este momento, y también se registran abstenciones, pero faltan varios legisladores todavía por pronunciarse a través de la curul electrónica frente a la moción presentada para el análisis de este Pleno de la Asamblea Nacional. El informe determina que el presente caso no solo resalta fallos institucionales en la prevención de la violencia de género, sino que también plantea una cuestión urgente: el impacto de esta violencia en las familias, particularmente en los niños que quedan en situación de orfandad. Este caso no es aislado, se enmarca en un contexto nacional donde, según datos del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el femicidio ha dejado en Ecuador más de 1.500 niños huérfanos desde el año 2014. Estas cifras evidencian no solo la magnitud de la violencia de género, sino también a la insuficiencia en las políticas públicas para abordar sus consecuencias, particularmente en lo que respecta a la protección y la reparación de los niños afectados. Las consecuencias de la violencia de género trascienden la vida de la víctima directa, impactando a generaciones futuras y perpetuando ciclos de pobreza y desigualdad. Los niños huérfanos de femicidio enfrentan un desafío significativo en múltiples dimensiones, en lo emocional, lo económico y social. Estos retos demandan respuestas integrales del Estado ecuatoriano, pero la evidencia muestra que las instituciones responsables han fallado consistentemente en proporcionar soluciones adecuadas. Maritza, también comentar que durante este proceso de votación los familiares de Aidita Ati se encuentran expectantes, esperando justamente la respuesta del Pleno de la Asamblea Nacional frente a este informe preparado por la Comisión Ocasional. Faltan muy pocos asambleístas por pronunciarse y los votos afirmativos alcanzan los 47 hasta este momento. Se registra un solo voto en contra y 51 abstenciones. No se ha hecho uso del voto en blanco, lo que podemos observar hasta este momento. Se espera la disposición de la presidenta para cerrar este proceso de votación. A este informe que recoge en 123 páginas todo el proceso de fiscalización desarrollado por la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación del caso Aidita Pamela Ati Gavilanes. En los próximos instantes se cierra este proceso de votación. Podemos escuchar ahí a los asambleístas. Se espera esos votos que faltan todavía en este momento. Faltan exactamente 5 parlamentarios y parlamentarios, 6, para consignar su voto y con ello dar a conocer los resultados. 108 asambleístas registrados, 48 votos afirmativos, un voto en contra, 53 abstenciones. No se ha hecho uso del voto en blanco. Son entonces de momento 48 votos a favor y tenemos aún 54 abstenciones. Faltan algunos votos aún por consignarse. De momento, Maritza, no habrían los votos necesarios para aprobar este informe trabajado en la Comisión Ocasional por la Verdad, la Justicia por Aidita Ati. Escuchamos ahí la disposición. Se va a dar a conocer los resultados de esta votación. Con su autorización, señorita presidenta, por favor, señor operador, presente resultados. Señorita presidenta, cumplo con informar que contamos con 49 votos afirmativos, un voto negativo, 0 blancos, 58 abstenciones. No ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Silvia Patricia Núñez. Ese es el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional frente al informe de cumplimiento de